Bueno, pues hoy nos toca despedir a Pedro, la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo 5 y hemos visto en esta carta, versículos muy interesantes, muy importantes, toda la palabra lo es. Pero cuando estaba hablando nuestro hermano Efraín, estaba tocando temas muy profundos. Y ya los que llevamos un tiempo en la palabra, mucho de lo que ella va tocando lo tenemos un poquito ya trillado. Y otras cosas aún por. Pero lo que vamos a tratar hoy es muy sencillito, porque la palabra de Dios no es para expertos. La palabra de Dios es para que se lea, se entienda, que el Señor nos vaya abriendo el entendimiento conforme va pasando el tiempo, pero no es para expertos, no es para una élite. De hecho, el autor de esta carta, Pedro, era pescador, no era un intelectual de la época, ni era un catedrático, ni era nadie, sino que incluso a aquellos que lo acusaban se extrañaba de cómo hablaban aquellos discípulos. Les llamaba la atención, pero bueno, eran hombres sin una cultura, sin una formación. ¿De dónde le viene la palabra? Hemos visto versículos muy interesantes. El fin último de la fe, la salvación del alma. Me gusta insistir mucho en este versículo, el primer capítulo. Y también se nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de la tiniebla a la luz admirable. Son versículos que conocemos, versículos importantes y que no conviene olvidar. Hermanos, a mí, preparando, ha habido algo que me ha llamado la atención. Yo que ve Pedro, con lo importante que fue para el Señor, fue de los primeros discípulos escogidos, ¿verdad? Y hoy hemos leído, cuando fueron al sepulcro, aquel joven con aquella bata blanca o vestiduras blancas largas, le dijo a aquellas mujeres, y decirle a los discípulos y a Pedro, hace una mención especial a Pedro. Pedro fue importante. ¿Y cómo es que hay tan pocos escritos de Pedro? Tan solo tenemos esta primera carta, la segunda que empezaremos la semana que viene. Bueno, tuvo ahí un colaborador muy cercano, Marcos, y parece que, bueno, también él pudo coger ese testimonio directo de Pedro, que por cierto el Evangelio de Marcos fue escrito, parece ser, una vez que Pedro ya había fallecido. Bueno, Pedro es muy directo, estas cartas son muy instructivas, muy directas, y vamos a irla escudriñando, este último capítulo. En esta época a veces no nos paramos a pensar, ¿verdad? Pero es una época en la que los medios de comunicación, la manera de comunicarse, pues no había móvil, no había teléfono, no había prácticamente nada, Entonces, teniendo esta figura tan importante de Pedro, ese discípulo directo que estuvo durante esos 3 años largos, posiblemente estuviese pegado al Señor a diario, lo que dijera Pedro era importante. Entonces estas epístolas, al llevarlas, repartirlas, posiblemente escritas desde Roma, llevarlas hasta Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, eso es un paseo. Tenía que ser alguien muy fiable, tenía que ser alguien que no, se nos menciona, y vamos a leerlo, en el versículo 12, estamos en el capítulo 5, dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Se nos menciona a este Silvano. Silvano viene a ser el equivalente en latín a Silas, en griego. ¿Nos suena a Silas? Es la misma persona que encontramos en Hechos 16. Acordaros de aquel pasaje del carcelero, el carcelero de Filipos, y estaba Pablo y Silas. Pues parece que es el mismo. O sea que Silvano tuvo un vínculo muy directo con discípulos como Pedro y también con Pablo. Además nos aparece en 2 de Corintios y en 1 y 2 de Tesalonicenses. Es decir, que era un mensajero importante, era un mensajero conocido. Y es que, hermanos, no es solamente importante el mensaje que podamos llevar, sino también el mensajero.
porque el hecho de desplazarse a tantos kilómetros durante tantos meses, posiblemente años, este señor tendría posesiones, tendría pertenencia, tendría familia. Pues todo eso lo dejó, ¿verdad? Para llevar esa carta desde Roma hasta lo que actualmente viene a ser Turquía en esta época. ¿Y qué nos dice Pedro sobre este hermano? Como hemos leído, nos dice que es un hermano fiel. ¿Quién es una persona fiel? La persona fiel es aquella que despierta confianza, que da seguridad, ¿verdad? Aquí se incluyen muchas cosas. Es una persona honesta, honrada, que es coherente con lo que dice y lo que hace. No es poco, no es poco. Es una persona también constante en sus propósitos, no murmura, sabe guardar, sobre todo los problemas, los defectos que pueda haber en su entorno, en sus conocidos, en los hermanos en la fe. Y me ha llamado esto la atención porque en la palabra de Dios se nos dice concretamente en 2 de Corintios 3 que somos cartas abiertas. Concretamente nos dice, nuestras cartas, dice Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué importante es que seamos considerados como un hermano fiel. ¿Tenemos en nuestro entorno muchos hermanos fieles a quien encomendaríamos una misión tan importante? Qué gran responsabilidad es no solamente el mensaje que podamos llevar, sino también el mensajero. Y pedimos muchas veces en oración, en nuestras oraciones, para que esos mensajeros sigan adelante. Nos acordamos tanto de esos misioneros que están en lugares tan difíciles para compartir la palabra de Dios. El mensaje y el mensajero. Qué importante es. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, esto le escribía Pablo, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí al hablarnos de ancianos, todos entendemos que no es personas de edad avanzada, sino que se está refiriendo a los responsables, a los pastores de la congregación. No nos está hablando de cuáles son las condiciones que debe tener un anciano. Para eso nos aparece en el primer capítulo de Tito y también en primera de Timoteo. Ahora, realmente lo que está haciendo Pedro con estas cartas es servir de transmisión de lo que el propio Señor Jesucristo le dijo a él. Si recordáis, en el capítulo último de Juan, en el capítulo 21 de Juan, el Señor le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Que sí. ¿Pero me amas? Que sí. Incluso Pedro llega a entristecerse, ¿verdad? Como diciendo, no se lo está creyendo. ¿Me amas? ¿Y qué le respondía al Señor? Apacienta mis ovejas, corderos. Apacienta, atiende a mi iglesia. Apaciéntala. O sea que lo que estaba haciendo aquí realmente Pedro es transmitir lo que el mismo Señor en persona le había dicho. Cuida de las ovejas, cuídalas. Sabemos de la responsabilidad de nuestros ancianos, de nuestros pastores. Apacentar la grey, tenemos aquí. ¿Y eso de la grey qué es? La grey viene de grex. Grex significa en latín ovejas. Y bueno, son personas con dones, personas humildes, personas conocedoras de la palabra de Dios, personas que
mucha paciencia, buen testimonio, y tenemos que pedirle al Señor para que provea de estos ancianos, de estos pastores. Yo particularmente le quiero dar gracias al Señor porque en nuestro tiempo de conocer la palabra, yo particularmente he tenido unos ancianos que me han guiado y han cumplido perfectamente lo que aquí el Señor está requiriendo. Y doy gracias al Señor por ello, porque he aprendido muchísimo y para mí han sido de un gran testimonio. Quizás para valorar la función del anciano, habría veces que preguntarse, porque muchos habéis pasado por otras congregaciones, ¿qué pasaría si en la congregación de repente se quitara al anciano? Si faltara el anciano, ¿qué pasaría? A veces para valorar la importancia de las personas, habría que preguntarse, ¿qué pasaría si esta persona no estuviera aquí? Si nos faltara, ¿qué ocurriría con el rebaño? ¿Qué pasaría con las ovejas? ¿Seguirían juntas? Seguro que del pastor espiritual del que estamos hablando tiene mucha más dificultad que el pastor ganadero. Las ovejas a las que nos estamos refiriendo a veces son complicadas y la labor del anciano puede ser más o menos complicada dependiendo también del rebaño. Y yo os lanzo una pregunta. ¿Qué tipo de grey somos? ¿Qué tipo de rebaño? Yo me acordaba preparando esto, digo, esto es como las clases en el instituto. No es lo mismo tener un grupo que otro. Como se suele decir en mi pueblo, algunos grupos vas con las carnes abiertas. ¿Por qué? Porque la labor no es fácil. Tú siendo el mismo, te puedes encontrar con mucha dificultad o con unas facilidades por cómo son las personas que tienes allí. ¿Qué tipo de grey somos? ¿Nos dejamos apacentar o somos rebeldes? Si seguimos leyendo en el capítulo 5 y el versículo 5, la primera parte dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Jóvenes. Y al igual que cuando se habla de ancianos no se está refiriendo la palabra a los de avanzada edad, cuando se está hablando de jóvenes tampoco tiene por qué referirse a los de corta edad, sino a las personas, a los hermanos que llevan poco tiempo en la palabra de Dios. Está sujeto a los ancianos. Qué verdad tan grande. Y si seguimos leyendo un poquito más, en este versículo 5, dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Aquí nos está recordando la palabra que sí, hablaba de los jóvenes sujetos a los ancianos, pero también los ancianos sujetos a los jóvenes. Esto es sujetándonos mutuamente, unos a otros. Porque es necesario, es preciso estar revestido de humildad. De humildad. Yo ya cuando he tenido aquí este ministerio de compartir la palabra, ha habido hermanos que me han dado un tironcito de oreja. Ya uno que las tiene un poquito desarrolladas, pues un tironcito más. Eso está bien. Y se agradece. Y te hace pensar. ¿Tienes razón o no tienes razón? Pero sobre todo aceptarlo. Aceptarlo de buen grado. Y quizás una de las principales características del liderazgo, ¿verdad?, sea el tener la capacidad siempre de estar sometido a una autoridad superior. En el caso de los ancianos, por supuesto, la palabra. Es decir, que lo que no nos podemos encontrar es a una persona líder de una congregación que no sea capaz de estar a su vez sujeto a la autoridad de la palabra, que él esté por encima de la palabra. No se puede ejercer autoridad si no se sabe estar bajo autoridad. Y un tercer aspecto que quería tocar. Hemos cantado esta mañana en no pocas ocasiones: el Señor nos libra, nos libera,
Él tira muralla, ¿eh? Él es nuestro alivio, nuestro consejero. Lo hemos cantado en varias de las canciones, he estado más pendiente y más pendiente por el tema que traía hoy. Digo, que ven cantidad de letras que aparece, toda esa liberación. Tú me haces libre. ¿Habéis escuchado alguna vez esa expresión que dice, ante cualquier problema, una decisión importante, esto lo tengo que consultar con quién? Con la almohada. Con la almohada. Es una manera de decir, necesito tiempo, y a veces con la almohada. El problema es que la almohada no te deje dormir y aquello se te queda allí el rum rum. Tengo que consultarlo con la almohada. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos enfrascado, enredado en problemas, en cuestiones que nos entorpecen el día a día? Nos vamos a ir a los versículos 6 y 7. Ya el 6 lo hemos leído. Nos decía, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta carta está llena de instrucciones, y fijaros esta, fijaros esta instrucción, este consejo cómo es. ¿Cómo andamos, familia? ¿Cómo andamos de ansiedad? La ansiedad vendría a ser, esa ansiedad permanente, continua, vendría a ser un trastorno ya de salud mental. Y se caracteriza sobre todo por una fuerte preocupación que nos afecta ya al día a día y que llega a paralizarnos, a no saber tomar decisiones, e incluso si permanece en el tiempo puede llegar a ocasionar depresión y depresión profunda. Os voy a dar un dato. Hace poco tiempo ha salido en los medios de comunicación. Nuestro país es el país donde el consumo de tranquilizante, hipnótico y sedante es, por número de habitantes, el mayor del mundo. En el año 2020, en números redondos, 1 de cada 10 personas, de cualquier edad, 1 de cada 10 personas ha tomado a diario, durante todo el año, dosis de ansiolíticos tranquilizantes. Claro, si tú quitas niños de corta edad, pues esto, el promedio, en vez de 1 de cada 10, pues puede ser 2, 3 personas de cada 10. O lo que viene a ser lo mismo, 1 de cada 3. El mayor consumo del mundo por habitante lo tenemos aquí en España. Es un tema serio y quizá convendría dedicarle un tiempo, un monográfico a esto de la ansiedad, ¿eh? Es importante. Y hay un riesgo entre los hermanos de la fe con esta cuestión. ¿Y cuál es ese riesgo? Pues el riesgo está en que cuando te ves en esa dificultad, cuando te ves en ese estado, como nos dice un poco más adelante, Satanás está alrededor, a ver a quién echa mano. En ese estado, la capacidad, la toma de decisiones no suele ser la correcta. Tenemos que tener mucho cuidado por este riesgo. Hermano, en la palabra de Dios hay momentos en los que aparece alguna persona, alguna situación, aparece ansiedad. El mismo Señor, en Lucas 22, cuando iba a ser entregado, oraba intensamente, con ese sudor que parecían grandes gotas de sangre. Hermanos, la ansiedad puede aparecer, es inevitable, pero hay que controlarla, tiene que ser algo transitorio, no puede ser permanente. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que esa situación descargarla en Él. Vale, esto está muy bien, queda muy espiritual, hay que descargar nuestra ansiedad, nuestros problemas en el Señor. Sí, pero ¿eso cómo se hace? Porque esto está muy bien, está escrito y es verdad, pero ¿cómo hacerlo? Yo lo intento, pero no puedo. A mí cuando me aparece un problema gordo,
Eso a mí me angustia y llega a echar mano de tranquilizante para poder dormir, porque si no, no duermo. ¿Qué hago? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué yo queriéndolo hacer no puedo? En la misma palabra nos encontramos un pasaje que nos puede ayudar a entender esto. Y se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, con diferentes matices, y me estoy refiriendo a ese pasaje en el que el Señor va en un barco, una barca, con los discípulos, y aparece esa tormenta cuando iban por el mar de Galilea. Aparece la tempestad, y acuden al Señor: Señor, que nos hundimos. ¿Y qué le dijo el Señor? En los 3 evangelios no lo dice: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Hermanos, esto es lo que nos ocurre, que nos falta fe. Nos falta la fe. Y a esto le hace referencia el Señor Jesús. Quizá este pasaje es una metáfora de la vida misma. Cuando nos vemos que creemos que nos vamos a hundir, que estamos en un peligro, que estamos en una situación insoportable, nos falta la fe. Quizá esto sea un buen termómetro para valorar cuál es mi madurez espiritual. ¿Cuántas veces soy capaz de descargar mi ansiedad en Jesús? ¿Soy capaz de hacerlo? Lo quiero intentar, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Y ya voy con el tiempo justito. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Pues vamos a empezar por las cositas pequeñas. ¿Cuántas veces los imprevistos? ¿Cuántas veces, cuando las cosas no nos salen bien, nos angustiamos? ¿Cuántas veces nos creemos menos de lo que somos? La palabra de Dios te dice: no te creas más de lo que eres, pero tampoco menos. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestras perspectivas, nuestras expectativas más alto de lo que debemos? ¿Cuántas veces? Pues en esas pequeñas cosas tenemos que ir confiando en el Señor, en esos imprevistos que nos salen, en esas cosas que no nos salen como queremos. A veces son insignificantes, pero hay que ejercitarse en esta tarea. Hay que practicar, no hay otra. Coger ese hábito. Señor, tú sabrás, pero lo que el Señor no quiere es que tú te angusties. No lo quiere. Que tú te agobies. Que tú no lo quiere. Y además el Señor nos deja su palabra. Su palabra también nos dice, en 2 de Timoteo 1:7, por poner un ejemplo, nos dice la palabra: oye, que yo no os he dado un espíritu de cobardía, que yo os he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, cuando veníamos para acá, también hemos leído el Salmo 94. En el versículo 14 nos dice el salmista: de mis muchos pensamientos que yo tengo, de todo lo que yo tengo en mi mente, el consuelo que me da el Señor es alegría para mi alma. Versículo 19 del Salmo 94. En el Salmo 64 también, ¿cuántas veces hemos cantado? Solo en Dios descansa mi alma. Pues que sea una realidad. Voy terminando. La palabra de Dios es única, forma una unidad. Cuando veíamos el primer capítulo de Santiago, había un versículo que podía resultar llamativo, y es: estad gozosos en las pruebas. O sea, no te dice sopórtala, no, sino estar gozosos. Gozosos es ese estado de paz interior. Y lo veíamos. Bien, la prueba puede venir de fuera, pero también la prueba puede venir de dentro, de mis propias tentaciones, de mi concupiscencia, es decir, de mis apetencias excesivas. Y no puede ocurrir lo mismo con la ansiedad. Hay situaciones que nos vienen de fuera y son sobrevenidas, mire usted, pero el Señor también te dice: yo estoy contigo, no te preocupes, te voy a ayudar. Pero hay también situaciones que generan ansiedad que surgen de dentro hacia afuera. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por situaciones que luego no han ocurrido? De hecho, en la palabra de Dios, cuando nos habla de ansiedad, se refiere a merimna, que se refiere a no preocuparse por situaciones que aún no han pasado. Mire usted, cuando ocurra, entonces, pero mientras, ¿para qué? ¿Cuántas cosas nos preocupan y luego no sucede?
Acabo. Ese versículo que en no pocas veces ya he podido compartir con ustedes. El fin último de la fe, la salvación del alma. La salvación viene del término que es Yasha, de ahí Yeshua, libertador, salvador. Cuando se habla de que la fe es el fin último de la fe, es la salvación del alma, también se está refiriendo a la liberación del alma. La fe, no hay otra. La fe nos libera. Dios quiere que seamos libres, que no te preocupes, que no te angusties, porque nuestro camino es un camino de libertad, libres de atadura. ¿Cuántas veces lo cantamos? Pues que sea una realidad, hermanos, que sea una realidad. La clave está en confiar en la palabra de Dios, en las pequeñas cosas, y nos guiará, nos ayudará para cuando los problemas sean realmente existentes y serios. Descansar en Él. Pues con esto quería terminar, hermanos, gracias, y bueno, que el Señor nos vaya guiando también en el día a día. No sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de un rato, y hay que pedirle siempre esa fe necesaria para manejarnos en esa situación, y sobre todo no echar mano de cosas que al Señor no le agrada. Que a Él sea la gloria.